Más, You know, buenas tardes. the great economic revolutions in history, Las grandes revoluciones great económicas de la historia, las más they occur grandes, when two things happen. se producen cuando pasan First, dos a basic cosas. change in the way En primer human beings lugar, organize the energy of the planet. se obra un cambio básico Second, en la forma en que los basic seres change humanos in the way we organizan la communicate with each energía other, en el organize the planeta energy y un cambio básico en la forma The coming de together of new comunicación. communication regimes, La unión converging de with new nuevos energy regímenes de comunicación y nuevos regímenes Those are the de pivotal energía, points in history. estos son los puntos They change cumbres forever de la historia, y cambian They're la historia long-lasting para in their siempre. effects on human Son consciousness. de efectos duraderísimos sobre la conciencia Ancient humana. Iraq. Por ejemplo, The Sumerians. el Irak antiguo, to los establish sumerios, sophisticated los primeros que hydraulic irrigated establecieron agriculture. la agricultura sofisticada Stored grain con riego. became the primary energy mover. It was complicated. Y fue They had to create a new form of muy communication to complicado. deal with Tuvieron que planting, formar and una harvest, nueva and forma de storage, and comunicación para distribution, hacerse cargo de record-keeping, la plantación, cuneiform de writing. las tomas The coming together de of writing registros, and etcétera, stored el grain, cuneiforme. communication and Y energy. la 10,000-year confluencia de esto ha Agricultural creado Changed una human revolución consciousness, de la changed the planet. agricultura, cambió la conciencia humana y el Early planeta. modern era, Mr. En Gutenberg la reinvents era the print moderna, el press. The señor Chinese already had it, and Gutenberg they had prototype. inventó la Germans were better imprenta. Los chinos ya lo habían hecho, eran And that mejores print press ingenieros. didn't Y have an economic mission esta for 2 imprenta seconds. no tenía It had a una social mission, salida, una mass misión producing económica Bibles and durante vernacular, 2 allowed for the siglos. opening Tenía of a una great misión Protestant Reformation, social, a schism with the church, la producción de and Biblias social Europe en was el turned vernáculo, y produjo el protestantismo y dio la vuelta a la Iglesia. Pero la visión económica y la misión económica de la imprenta no se hizo claro hasta que James Watt no When we went to steam patentara and coal, we quickened logistics el people. We motor a quickened vapor. the pace, Y cuando the pasamos speed, al the flow, vapor, the al connectivity, carbón, and the density of human exchange. hicimos más That is rápido what el ritmo logistics de los business is all intercambios, about. y esto es Quickening lo the que es la pace, logística, the speed, la, the flow, el connectivity, acelerar and the density el of human ritmo, exchange. el That's flujo, also la logistics. densidad de los intercambios So when they humanos. went to steam Y and por coal, tanto, it was so cuando complicated, llegaron it required al print to carbón organize. y al carbón, era tan complicado organize the que first hacía falta industrial la revolution imprenta logistically with para organizarlo. No se podía or oral culture. utilizar una cultura oral, era demasiado lento. The telegraph and telephone electricity became the command and control mechanism El for the telégrafo, second la industrial electricidad revolution. también se Second convirtió logistics en revolution, la, the internal combustion el engine actor de la segunda culture. revolución Try to imagine organizing a del fast-paced automóvil. oil culture. Imagínese intentando organizar una cultura simple solo con la imprenta. Hace falta la electricidad, hace falta la velocidad. ¿Y por qué lo digo yo? Pues hemos tenido una gran revolución de la comunicación durante los últimos 5 años. Los ordenadores personales, el Internet, satélites. Y en menos de 20 años hemos conectado el sistema nervioso central de más de 1.000 millones de personas a la velocidad de la luz. Y hace 300 años, una persona en España solo hubiera conocido entre 200 y 500 personas en una vida entera en España. Y ahora cambiamos logísticamente a la velocidad de la luz. Y esta revolución de la información nos ha ayudado con la logística, ha aumentado los intercambios, tenemos la tecnología de la información en el mercado, hemos resocializado la generación joven, pero hemos perdido el mensaje. Queda un mensaje más profundo y se va a quedar claro en el próximo año, y no va a ser más claro
que otros que para estas personas que se han quedado en esta sala. Esto va a formar parte del mecanismo de mando y control de un nuevo régimen de energía. Estamos pasando al hidrógeno. Es el elemento de las estrellas, el elemento más ligero de toda la existencia. Y cuando se utiliza para como energía, solo hay dos productos: el calor y el tiempo. Se beben las emisiones. Una célula de combustible activado por hidrógeno y reactivado con energía renovable es análogo a un ordenador personal. Cuando tenemos un ordenador personal, nos convertimos en los productores, así como los usuarios de nuestra propia información. Lo generamos y como lo compartimos, pues creamos el Internet. Y ahora puedo producir mi propia información y lo puedo compartir con 1.000 millones de personas al hacer un clic con un ratón. Y como una célula de combustible, señor, ¿tendrá que sentarse, por favor? Y como una célula de combustible utilizando el hidrógeno análogo a un ordenador personal. Hay que imaginar a cientos de miles de células combustibles en 30 años en todo el mundo. Son pequeños cartuchos móviles y estables en cada casa, en cada fábrica, en cada parque tecnológico. Todos los coches, camiones, autobuses, todos los transportes del mundo es una planta de producción de energía por la noche y durante el día un vehículo. Entonces los escépticos, cuando el director gerente de IBM en los años 50 se le preguntó ¿cuántos ordenadores piensa usted que puede absorber el mercado global? ¿Sabe lo que dijo? 4. No necesitamos más que 4 ordenadores. Pero claro, se equivocó. Tenemos cientos de millones de ordenadores, están en todas partes. Hay que imaginar cientos de millones de células de combustible, porque es análogo al ordenador. Con esta célula de combustible, uno se convierte en su propia central de energía, sea una operación de logística, su propio hogar. Y, por tanto, cuando generamos la energía en nuestras centrales, vamos a crear más energía de lo que necesitamos. ¿Qué hacemos con este exceso? Toda esta electricidad de más lo vamos a volver a incorporar en la red